El día de hoy continuamos con los protagonistas en su primera armadura o la B1 en su formato Micloc X de la marca china Great Toys. Y continuando con estos restock que nos trae Great Toys, tenemos a Shiryu de dragón en su formato X en la versión regular. Recordemos que ya están las versiones 20 aniversario, que también las traeremos más adelante aquí en el canal. Además, quiero hacer una pequeña comparativa el día de hoy con Shiryu de dragón en su primera armadura de Bandai Revival. En sí no se podría llamar una comparativa porque son dos versiones diferentes, pero la vamos a tener aquí a las dos juntas. Así que vamos para allá. En lo que respecta a la caja, tenemos que todos estos protagonistas en su armadura B1 vienen con esta caja con un modo objeto en la parte de delante. Nos dice Unicorn, por acá atrás también dice Unicorn, bueno, unas letras de seguridad. Es una caja bastante gruesa que sí protege bien lo que viene en su armadura. Recordemos también que anteriormente estas figuras venían en dos cajas, esta vez vienen en una sola y eso nos ayuda a ahorrar espacio. En su contenido vamos a ver que tenemos una fundita con los cabellos, tenemos una fundita con los rostros, tenemos los pies, varias manos con sus cubrepuños, tenemos un cuerpo de plástico en formato X y tenemos un blister donde viene la armadura de metal con su modo objeto. También tenemos el casco que es de plástico y ya veremos más adelante que nomás es de plástico y que es de metal. Así que vamos a organizar todos para revisarla más a detalles. Y vamos a empezar a analizar los cuerpos. A su izquierda tenemos a Shiryu de dragón de la marca Great Toys y a su derecha tenemos a Bandai en versión Revival. Vuelvo y repito, esto no está bien la comparación porque son dos líneas diferentes. La de Great Toys en un formato EX y la de Bandai en un formato Micloc clásico con cuerpo distinto. Por eso no es muy factible la comparativa, pero igual se las quiero traer para que las puedan ver. Lo primero que podemos notar es que el tamaño es diferente. El de Great Toys es más alto y Bandai es más pequeño. Y podemos decir que Shiryu de dragón de Great Toys mide 16 centímetros y medio y el de Bandai no llega a los 16 centímetros, está como en 15.7.8 centímetros más o menos, aproximado, no le puedo calcular muy bien. Podemos notar también las diferentes tonalidades de la piel. Este es como un color más pálido y este es un poquito más bronceado, como que es un poquito más amarillo, diría yo, el Revival de Bandai. En lo que es calidad del plástico, Bandai es muy bueno, es más robusto, más sólido, más conciso, y el de Great Toys es un poquito más bajo la calidad del plástico, pero igual es muy bueno. En las articulaciones no vamos a ahondar más en detalle, vamos a ver estos rostros. Ahí más de cerquita podemos ver también la calidad de los rostros y cabellos son distintos. Ya, solo es para que puedas notar. Por detrás ahí tenemos las diferencias en los modelos. Shiryu de Great Toys son con las puntas más abiertas, como un poquito más de acción, y las de Revival son más neutrales, más pacíficas. Y bueno, ahí tenemos los dos cuerpos para que puedas darte cuenta. A mí me gusta más el X, es un diseño más moderno. Este aquí ya tiene sus añitos. Vamos a enfocarnos en el Shiryu de Great Toys. Articulaciones muy buenas. Lo que es típico de Great Toys, está un poquito rígido esta parte. Bueno, tenemos articulaciones de mariposas muy buenas. Doble punto de articulación en el codo. Giro de caídas perfecto. El split muy bueno, patada hacia adelante, doble punto de articulación en el... nos salió una pequeña pose sin querer. Un muy bonito cuerpo de Great Toys
cuerpo bastante bueno. Ahí tenemos. También podemos ver que Bandai siempre trae marcado aquí unos códigos. Ahí podemos ver, tiene unos códigos para ver que son cuerpos de Bandai. En cambio, en las piratas, en las marcas chinas, no trae nada en los cuerpos. En una comparativa de las armaduras, vamos a empezar por la pechera. Aquí te muestro la diferencia en las tonalidades. El Revival es un verde más claro, más esmeralda, y el de Great Toys es un verde más oscuro. Esta parte de la delantera de la pechera de la Revival y el cuello es de plástico. Vamos a sacarle. Mira esto, y el cuellito es de plástico. Esta partecita es de metal. En ese sentido es diferente a la de Great Toys, que todo es de metal y tiene diferente diseño. Como podemos notar, son diferentes los diseños. La de Bandai, para poner las sombreras, viene por encima, y la de Great Toys no, viene aquí. Aquí hay otra diferencia: la parte posterior de la pechera del Bandai es más plana, mientras que la de Great Toys es más curva. Aquí tenemos las hombreras. Las hombreras de Great Toys también es todo de metal, y la de Bandai, la parte de la garra del dragón es de plástico. La parte de aquí abajo sí es de metal. Como podemos notar, las partes de plástico con la de metal desentonan en el Bandai. En cambio, el de Great Toys, como es de un solo tono, no desentona. Ahí están muy parecidas. La garra del de Bandai está muy bonita. Miren esas uñas. Y la de Great Toys también está simpático. Está muy bien. Ambos tienen estas partecitas que son para los hombros de plástico. Aquí tenemos la parte de los cubre antebrazos. El diseño es muy parecido, solo que el de Bandai es más pequeñito. Sabemos por la versión Revival. Y en los escudos lo mismo. Están muy bien, los dos están muy bonitos. El escudo de Great Toys realmente a mí sí me gusta bastante. Esta pieza está muy hermosa. Y el de Bandai, para mi gusto, no está tan bonito. La gran diferencia de estas dos figuras vienen o radican en el faldón. El faldón del Great Toys es todo de metal, hasta la hebilla, todo de metal, todas estas piecitas son de metal, mientras que el de Bandai, esto es de plástico y solo el cinturón es de metal. La hebilla, el seguro, también es de plástico, y este diseño realmente me da mucho problema que esta partecita de atrás se cae a la mínima, al mínimo detalle, y eso me frustró bastante. Por eso decidí desarmarla y mantenerla en su caja, les soy sincero. Bien, y vamos por último de lo que es la armadura de metal. Tenemos las espinilleras son muy parecidas el diseño. El de Great Toys tiene más ovalado en la parte de la pantorrilla, es más anatómica, mientras que la de Bandai es más recta. En el pulido de la pintura, ambos están muy bien. A Bandai se le puede ver una línea por aquí. Aquí le podemos ver en Bandai una línea, toda la pieza, que está en los laterales, pero está ahí, se nota. Y bueno, y es Bandai, calidad Bandai. Great Toys, un perlado, un verde, está muy hermoso. Me gusta muchísimo esta figura de Great Toys. Estoy completamente fascinado por lo que estoy viendo. Y bueno, parte de plástico, los casquitos. Miran nada más. No te voy a mentir, el casco del Revival de Bandai es una verdadera belleza. Esto es
espectacular. Esta es la pieza que más me gusta del Revival de Bandai. Tiene el dragón muy bien detallado, está muy bonito. Y tenemos el de Great Toys en el casco de Great Toys. La verdad que no está feo, pero no a nivel de este casco del Bandai. Mira nada más, te lo pongo de lado. Aquí una comparativa con los rostros. Podemos ver que Great Toys nos trae 4 rostros, los que tenemos abajo, y Bandai Revival 3 rostros nos incluyen solamente. Aquí en el nivel de detalle también los de Great Toys son muy hermosos. Mira este rostro de acción, esta es espectacular. Acá tenemos el del Revival, del de acción. Como les digo, la versión es anterior. Sería genial que Bandai lance los formatos X de los protagonistas en su armadura B1. Bien, ahí está una comparativa. Great Toys abajo, Bandai arriba. Mira nada más, 1 a 1 el rostro neutro. Great Toys a tu izquierda. Mira ese nivel de detalle, la boca, los ojos, está precioso. Y acá tenemos el Revival. Y por aquí tenemos las manos. En la parte de abajo tenemos las manos de Great Toys y en la parte de arriba tenemos las manos de Bandai. Como podemos ver, casi nos trae las mismas cantidades de manos. El de Great Toys nos incluye uno extra, que es esta mano con el dedo extendido. Lo vamos a dejar por aquí al lado. Y nos trae un par de palmas abiertas. Nos trae un par de manos como para hacer el poder de Excalibur. Nos trae unos puños y nos trae unas palmas en forma de garra. Y el de Bandai, esta de aquí, es en cambio como para agarrar algún tipo de arma o objeto. Ya te voy a mostrar más de cerca una a una de estas manos para que la comparemos. A tu izquierda Great Toys, derecha Bandai. Como podemos notar, la de Bandai tiene el color más bonito, lo que es el guante. Tiene bien detallado los nudillos, que son color plateado. El de Great Toys es un color verde más clarito, menos intenso. Los nudillos no están bien hechos. La parte de adentro, la de Bandai está mucho más bonito. Aquí tenemos la del poder de Excalibur, lo mismo. Aquí hay una variante, como te digo, la de Bandai trae una especie de para agarrar algún tipo de arma, una espada, y la de Great Toys trae una mano en forma de garra. Y lo que te muestro que hasta la calidad de Bandai suele venir estas manos así con esta calidad, con rebabas, transferencias de pintura en los dedos. Y bien, están un poquito pintadas de verde. Y Great Toys nos incluye esta manito con el dedo extendido, algún tipo de nuestras poses. Bien, creo que ya dicho eso, pasemos al armado de estas figuritas y la vamos a comparar una vez ya montadas. Vamos para allá. Y mira nada más que tenemos aquí. Ya tenemos a nuestras dos figuritas completamente armadas. Esta figura de Revival ya tengo un video aquí en el canal, así que no lo vamos a ver a detalle, así que te voy a mostrar mira esta belleza. Mira nada más que tenemos aquí, señores. Esto es una locura. Este es el restock 2025 de Shiryu de Dragón de la marca Great Toys. Y bien, aquí la verdad no tengo idea si es que le han mejorado, no he investigado en las versiones anteriores, pero déjame decirte que está muy bonito. No es el color 20 aniversario, el color regular, normal, el que es más metalizado, pero realmente déjame decirte que está muy bien. Bueno, en el armado, una de las complicaciones que tuve y que cabe mencionar es que una de las sombreras, esta de aquí, la que va a la derecha de la figura, se salía por completo. El enganche estaba mal diseñado, tenía mucho de un lado, o sea, no estaba bien hecho el enganche.
me tocó desgastarle bastante para que no se salga, no se salte, porque no tenía un buen espacio. Así que yo te recomiendo que en la figura, si te viene así, le hagas desgaste para que te enganche muy bien. Ya revisé, yo tengo otras figuras de la misma y también vino con la misma falla, así que es muy probable que te venga con el enganche mal diseñado y se te salte. La solución es que les vas a desgastar con un bisturí y eso te va a quedar muy bien. Resto, todo calza perfecto, no tuve problemas con nada. Tiene un muy buen armado, fácil. Estas partecitas de aquí de las hombreras no me gustan mucho como se ven, tampoco me gusta la forma de ponerle. Deja la pintura de plástico en el plástico del cuerpo, así que por ese lado lo veo algo malo. En lo que es la calidad de cuerpo es excelente, todo es rígido, se queda perfecto. Bien, aquí tenemos ya una comparativa de los dos, de el Revival de Bandai y el X de Great Toys. Como podemos ver, son bastantes la diferencia. Primero que nada, en el color de la armadura de las partes de plástico es un color más vivo, más brillante, y también lo que no me gusta es que desentona con la parte de metal. Es más estético el de Great Toys, el de Bandai es como más robusto, más grotesco. Algo tampoco que no me gusta, que el escudo le queda en la parte posterior del brazo. Le quise intentar poner en la parte delantera, pero no se puede. Míralos un poquito más de cerca. Aquí ya podemos ver más a detalle. Bueno, entonces ya voy a dejar el Revival a un lado y me voy a enfocar solo en el Great Toys. Dicho eso, quiero pasar unas poses en 360 y luego venimos a las consideraciones finales, los puntos positivos y negativos de Shiryu Dragon de Great Toys. Vamos para allá. Y ya estamos de vuelta después de haber visto unas pequeñas poses de esta figurita y pasamos directamente a los puntos positivos y negativos. No te miento, pasé como media hora dándole vueltas y vueltas, mirándolo detenidamente, buscándole un punto negativo y realmente no le puedo encontrar ningún punto negativo. Esta figura es muy buena y no le puedo ver nada malo. Para ponerle algo negativo o una pega, lo único que le puedo notar, pero ya es subjetivo, es mi perspectiva, es la parte del cuello que está un poquito grande o como que hay mucho espacio. Ahí deberían haber añadido unos cabellos, unos mechones laterales, pero bueno, eso es como para encontrarle una pega. Del resto es todo
puntos positivos. Y dicho eso, pasemos a los puntos positivos. En primer lugar, el cuerpo. El cuerpo es excelente. El cuerpo no trae rebabas. A diferencia del Pegaso que ya vimos en el video anterior, este cuerpo se ve espectacular. La rigidez de las articulaciones, la estabilidad, la posabilidad es perfecto. Más puntos positivos. Los rostros y cabellos son muy buenos, son excelentes. Me gustan muchísimo. Otro punto positivo, la armadura, el diseño 10 de 10. La pintura también es muy excelente. Por ese lado yo le pongo un punto positivo en lo que es diseño, pintura de la armadura. Las partes de plásticos también están muy bien pintadas y me gustan mucho. Otro punto positivo, que el precio está muy bueno actualmente. En esta reposición lo sacaron a un precio de aproximado de $40, $45 en ciertas tiendas de AliExpress. Ya a este momento que estoy grabando el video ya lo vi por los $50, y cuando se agota esta figura sube de precio. Así que siempre es recomendable encontrar estas figuritas, ya que son figuras alternativas que con el tiempo no cogen valor en el mercado, o eso es lo que se espera o lo que se piensa, que las figuras chinas sin licencia no suben el precio. Así que no es recomendable comprarlas cuando están muy elevadas. Cógelas cuando están en restock, como esta vez que hicieron este restock de los 5 caballeros de bronce en su armadura B1. Bien, ya en conclusión, esta es una figura 10 de 10. El color es muy bonito, aunque no es fiel al anime, porque recordemos que en el anime el color es un poco más pastel, es más mate, un verde pastel, ¿sí? Ya salió el 20 aniversario, que también lo tendremos por aquí en el canal próximamente, así que no te lo pierdas. Echémosle un último vistazo al lado del Bandai. Aquí tenemos a los dos para que tengas una idea, montados con el casco. Mira nada más el de Bandai, ahí está, ahí lo tenemos, y el de Great Toys. Es espectacular, bastante la diferencia. Ahí los tenemos lado a lado. Bien, ya para concluir con este video, ¿cuáles son las partes de plástica que trae el de Great Toys? El casco, la partecita de abajo de las hombreras, los cubrepuños. Ahí el resto todo es de metal. El de Bandai, partes de plástico, casco, parte superior de las hombreras, pechera, cuello, todas las partecitas articulables del faldón, el pin y los cubrepuños. Tiene bastantes partes de plástico el Revival. Ya, ahí lo tenemos. Dime qué tal te parece esta figurita. Como Dog Zodiac, te digo que es una figura espectacular. Bien, creo que eso ha sido todo el día de hoy con esta figura de Shiryu de dragón de la marca Great Toys en su formato X versión regular. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle like, comentar, que eso me motivaría muchísimo a traerte todas estas figuras. Yo soy el Dog Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los Mike Block X. Chao, cuídate, bye bye.